¿Tú has escuchado un dicho que se llama alábate pato que mañana te mato? Bueno, yo soy fanático del béisbol nacional y obviamente tengo mi inclinación para mi provincia y mi gente, por supuesto que tanto le voy al béisbol. Aunque pierdan, aunque ganen, no importa. Me gusta ver los partidos de béisbol nacional en los dos canales nacionales tradicionales. Lamentablemente no hay otra opción. Es porque hay un monopolio. Esto no va a salir acá porque yo lo que te estoy introduciendo aquí es lo que no van a decir ellos. Hay un monopolio marcado. Quítate tú para ponerme yo, como si solamente aquí narradores deportivos en Panamá son los que vamos a ver a continuación. Sí, Elías González, Eric Espino, David Salayandía, el otro dice boom, no sé qué, y el otro dice enorme, y así, con sus pregones. Y las comparaciones son odiosas, pero no le llegan ni a los talones al béisbol como lo narran en otros países, como Ernesto Jerez a lo profundo de Puerto Rico para el mundo, y los venezolanos que también transmiten ese béisbol. Es distinto, acá le mete el sazón panameño los narradores, pero son los únicos que hay. No es cierto, hay monopolio y eso es indudable. Acá vamos con la verdad, hay monopolio en estas cosas. Y quería comenzar con esto porque se dan mucho bombo de que somos los mejores, los número uno, pero es que no hay más. No hay más opciones. ¿A qué me refiero? Al arroz con mango que se ha formado peleándose a huevazones. A huevazones no, porque realmente el rating de la decadente televisión panameña es algo que se pelean constantemente. Sí, porque la televisión ha pasado a un segundo plano. Ya casi todos los hogares panameños o tienen televisión por internet, televisión por cable y ven otras opciones deportivas o de cualquier tipo de transmisiones, o en su teléfono móvil tienen aplicaciones que le permiten ver el béisbol o el deporte o la novela o lo que quieran sin necesidad de aburrirse, porque aburrirse viendo la programación de las televisiones nacionales que ya han perdido, primero, credibilidad, segundo, que ya mundialmente, desde que ha salido esta boom del mainstream por las redes y por internet, ya no es necesario. Y ellos lo saben, por eso es que se han abocado a irse a plataformas como YouTube, esta plataforma por ejemplo, Instagram, Facebook, etcétera, TikTok, Telegram, Snapchat, lo que sea. La que se te pueda ocurrir que venga antes o después de este video. Entonces, dicho todo esto, había que partir por ahí. Porque aquí viene una pelea, un patio limoso, una pelea de yales que vamos a ver a continuación, peleándose a huevazones. Pero vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Hablaba yo con él y nos reíamos. Y quiero nada más que estemos nosotros dos con este tema para que Concepción, que él no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y es que nosotros, en Corporación Medcon y todo el mundo contento con datos oficiales que dio Ibope, que es la responsable de medir tontería el rating en cada una de las transmisiones, pues sacaron su propio rating. Contentos pues porque nos había ido muy bien. Y bueno, y yo lo subí a mis redes, mi compa lo subió a sus redes, pero ayer en la tarde vemos con sorpresa que TV Max saca y dicen que ellos nos arrasaron a nosotros y que ellos nombre y apellido, pero de una forma nombre y apellido extraordinaria. Nombre y apellido, aquí acusando con nombre directo. Esto es una guerra aquí y demuestra la desesperación que tiene tanto TV Max como RPC, porque tienen una desesperación por acaparar la atención pública, para atraer, para llamar, porque los números no les dan, porque los números están bajando, porque la falta de chen también afecta a los medios. Y esa es otra verdad que no te van a decir ellos. La vaina está dura. Nadie quiere ver esos partidos aburridísimos. La LPF, nadie la ve. El béisbol nacional, hay partidos infumables. La gente que quiere ver las finales,
Las semifinales, porque hay partidos que, de verdad, con todo respeto, que nadie va a ver. Darien Colón, Chiriquí Occidente, si acaso, muy poco, muy poco, porque hasta en las redes, hasta en YouTube, muy poco, muy poquito. Chiriquí Occidente contra, qué sé yo, Darien nuevamente, o Panamá Este. Perdón. No, y hay partidos clásicos que no los ve nadie. No los quiere porque la gente tiene tanto verguero todos los días con el día a día que hasta le ha perdido la gana de ver entretenimiento porque están bien jodidos, de verdad. Allá Mayer Mirashi creyendo que rompió récord. Puro cuento, mentira, no rompiste récord de nada, Mayer. Puro zoom chiquitito ahí donde tú estás tu carnaval de la City, en un pedacito ahí. Y el tranque que hay por todos lados. Vendiendo humo, Mayer. La realidad es que la vaina está dura. Y la gente se la está rebuscando todos los días para ver cómo llega a la quincena. Y cómo trae, si acaso, 2 platos de comida. Porque ya para 3, a muchos hogares ya no le da para 3 platos. Estas son las verdades que no te van a decir estos pajuatos. De que el rating están desesperados. Es que están desesperados. El béisbol. Eso, yo me reí. Y Jerry, anoche estábamos riendo, sobre el asunto. Después me quedé pensando, como nosotros dijimos lo bien que nos había ido, certificado por Ibope, nadie le importa esa vaina. Tenemos que decir algo porque la gente va a decir ustedes son unos mentirosos. Entonces debemos. Claro que son mentirosos, porque uno dice yo soy el mejor, el otro dice no, yo soy el mejor, porque parte de la mentira de hacer de que rompimos récord de mes. Usted puede ver las redes sociales de esta gente. Y yo conozco youtubers, yo conozco instagramers o tiktokers que hacen un video que es más viral que cualquier transmisión que esta gente hace. De verdad, de verdad. O sea, no los ve nadie. No los ve nadie. A la gente le da igual. En serio. Pero ellos están desesperados tratando de buscar esa aceptación, traer la controversia y la polémica para que la gente los vea a ellos y les gusta el morbo, porque eso vende, porque ellos saben que eso vende. Decirle algo a los televidentes, y claro que nosotros estamos diciendo la verdad. Yo no voy a prestar mi imagen jamás para que saquen algo que no es correcto. Tire la imagen ahí de lo que esta gente publicó. Eso es totalmente falso, lo que ellos publicaron. Eso es falso, sobre todo falsedad, y no tienen cómo sustentarlo. 1.2 millones de personas alcanza. Es que esto, aquí uno de los dos pega mentira. Y esta gente lo que busca es eso. Son unos mentirosos todos estos medios. Porque aquí quedó en evidencia que los dos son unos mentirosos. Ya, se sacaron esa cosa ahí, la podredumbre que tienen estos medios para tratar de acaparar, porque son unos hambrientos. No me refiero a estos empleados, porque ellos son empleados. Me refiero a los dueños de los medios, que sus números están bajando y ya los sentaron y ya los reunieron a todos. O me suben esos números de alguna manera, me hacen una controversia, una polémica, tienen el go para hacerlo. Van a empezar a rodar cabeza, porque la vaina está dura, porque no hay chen, porque Mulino no está dándole chen al pueblo, pero sí chen a otras personas, a sus amigos empresarios. Prueba de ello es que quiere abrir la mina. Nosotros, pero digo, a mí me dio fue risa. Mentira, porque ese es como cuando dice no me dolió, sí te dolió. Me dio risa. Mentira, no te dio risa, te dio rabia. Si no, no hablas. Si te diera risa, tú no hablas. Esta publicación. ¿Qué pasa? Ibope dice, pueden ir a Ibope, que 7 de cada 10 panameños estuvieron con nuestra transmisión. Ok, y entonces,
No hay más. Es que no hay más nada que ver. Hubiera otra persona diferente, alternativa, con otro. Pero que están monopolizados ahí también. Tampoco. Es que eso es lo que pasa. No hay competencia. No la hay. Aquí no hay eso. Y prueba de ello es que cuando tú te vas a las telefonías móviles, solamente está Más Móvil y Tigo. Ya quitaron a Claro, a Digi, porque no quieren competencia. Porque son monopólicos. Porque lo que quieren es más plata. Ya no quieren 5 yates, quieren 6 yates los dueños. ¿Me entiendes? Entonces, como no pueden comprarse el sexto yate, monopolio. Ibope dice Ibope. a RPC en los 5 juegos lo vieron 590,000 personas. Ya, listo. No quiero seguir escuchando esto. Escuchemos una vez más ahora, pero que le toca a Ari Espino. Compadre, mire, una mentira dicha muchas veces crea confusión y crea problemas entre la audiencia, las personas. Nosotros somos gente seria. Ya lo sabemos. No sabemos si son serios. Eso no me consta a mí. Lo que sí quiero decir es que ya sabemos que una mentira repetida 1000 veces crea confusión, que es lo que está haciendo Trump. Con el tema de que hay chinos en el canal. De que hay chinos en la administración del canal. Yo no sabía que eran, a menos que se quiten una máscara y salen unos chinos ahí del Partido Comunista. Yo no lo sé. ¿Verdad? O que hay militares y bases militares chinas aquí en Panamá y todo el canal está rodeado por militares chinos. Mentira. Todo eso es mentira. Pero no necesita Trump decir la verdad para salirse con la suya. Ya lo sabemos. Él, con verdades o con mentiras, o verdades a medias o mentiras a medias, consigue lo que quiere. Porque él es el presidente de Papi USA, que te controla a ti y controla la economía del mundo y controla todo. Porque ellos son los traídos del universo galáctico y son la panacea y lo que digan ellos son los justicieros, los Avengers, y todo se lo debemos a ellos porque son lo mejor que hay en el mundo, así mismo. Entonces, no sé si dicen verdad o dicen mentira o qué. Lo que importa es que hasta el momento ya escuché a esta gente y vamos, me parece una tontería. Vamos acá a lo que dicen acá los de acá de TV Max, que no se van a quedar callados, obviamente. ¿Qué dijeron? ¿Qué respondieron? Lo primero, lo más importante cuando nosotros estamos desde este lado es darle a la audiencia lo mejor y lo hacemos día a día con mucha profesionalidad y con mucha honra porque al final somos un medio que lo que quiere es crear una cultura deportiva importante en el país porque es nuestra responsabilidad con Panamá y con la audiencia y siempre lo hacemos de gran manera y a mí me enorgullece ser el gerente de este equipo. Ah, tú eres el gerente. 1.2 millones de personas alcanzadas. Ok. 1.2 millones no se refiere a que 1.2 millones de los 4 millones de los panameños. No, aquí no hay 1.2 millones de panameños que le gusta el béisbol. Para empezar por allí. No hay 1.2 millones que le guste el béisbol. Es una persona que entra una, otra y otra vez y se contabiliza como una persona. Pero sabemos que real no es. Igual, si hay un video que lo vio 1 millón de personas en Panamá, yo sé que obviamente aquí en mi canal 1 millón de personas no vieron el video. Son personas que entraron una vez, volvieron a entrar, salieron, regresaron, salieron, regresaron. Pasa igual en una transmisión en vivo. Eso se sabe porque las métricas, esa información me sale en una estadística que tengo yo acá en la plataforma que yo estoy hablándote ahora en estos momentos. Eso es algo que muchos no saben, pero bueno, ya te lo estoy explicando para los que... Y los otros sí lo saben, qué bueno. Entonces, a lo que voy con esto es que en la estadística también te dice cuentas únicas. También es un poco dudoso, pero es más cercano a la realidad. Porque cuando digo que es una cuenta única, yo soy una cuenta única. Yo tengo una cuenta que se llama hugoyounknow@gmail.com, por ejemplo. Por decir un ejemplo. ¿Ves? Esa es una cuenta. Pero yo puedo tener varias cuentas. Puedo tener 5, 10, 15, 20, 25 cuentas. Hay personas que son especialistas y tienen 50, 100 cuentas. Esa persona se le dice bot. Porque es una persona que controla, tiene una granja de cuentas que le dan like a estos programas. También es posible y es por supuesto muy, muy seguro que sí es así. Que como hace, por ejemplo, un ejemplo de una persona que pone likes y pone me gusta y toda esta cosa. Cuentas bots, Mayer Mirachi.
en su cuenta de Instagram, le salen miles de me gusta, cientos de miles de visualizaciones. Son expertos y existen expertos y empresas que se encargan de minarte videos de me gusta y de likes. Incluso tú puedes llegar a pensar que yo también tengo cuentas y expertos en eso. Yo no gano nada con pegarte una mentira o decirte otra cosa. Yo te puedo decir que yo trato de ser lo más orgánico posible, porque la plataforma te premia cuando eres orgánico. Hace mucho tiempo intenté tener una cuenta y minarla de likes, de suscriptores y de me gustas. Pero no en YouTube, en Instagram. Funcionó. Al cabo de un tiempo, Instagram con su política encontró que había cuentas falsas. No son falsas, son creadas por una persona, pero, o sea, no son 50.000 cuentas. Es una persona que creó 50.000 cuentas y las maneja con un clic. Estas cosas pasan aquí en este programa de televisión, en estos medios de comunicación, porque ellos lo saben. Ellos lo hacen. Todo lo hacen. No, o sea, al final, ¿qué te quiero decir? No todo lo que brilla es oro. Y lo que tú estás viendo aquí a veces no es la realidad. Entonces, presta mucha atención y juega muy vivo con esto. Porque estos medios son bien ratas. Como lo hacen muchos influencers también. Y tú puedes pensar que yo también. Piénsalo. Estás en todo tu derecho y te la doy. Ojalá, tú no tienes que confiar en lo que digo yo. Tienes que buscar tus propias información. Aquí te ponemos diferentes puntos de vista buscando siempre la verdad, pero la verdad mía no es absoluta. Tú tienes la tuya y puedes investigar. Entonces, sincerándome contigo, al final del día, eso que dice de Ibope, esto que dicen acá, todos mienten, porque realmente también manejan cuentas falsas detrás de todo esto para engordar, para enchanzar. Porque la gente se impresiona cuando un video tiene mucho me gusta. Esto es un efecto de que, lo sigue mucho, yo también lo voy a seguir. Así, yo me siento muy tranquilo de que el contenido que estamos subiendo acá en el canal, y lo he visto por las estadísticas que un día lo voy a mostrar para que lo vean, porque aquí todo es transparente. Son cuentas reales, son personas reales. Probablemente hay alguna persona que tenga 10 cuentas bots que entra como hater a decirme un poco de basura. Ya yo me he encargado de varias. Algunos sí, yo he visto uno que tiene varias cuentas que se cambia el nombre. Y yo lo he ido eliminando cada vez, porque es una persona muy vulgar, muy ofensiva. Él sabe quién es. Yo me he encargado de él varias veces. Y tengo filtros fuertes para él. Entonces, dicho todo esto, seguimos escuchando. Eso es lo primero. Segundo, béisbol nacional, béisbol juvenil. Ayer sacamos unos datos. Ningún dato de estos, escuche bien, son mentiras. Todo lo que estamos diciendo es totalmente real. No tengo por qué creerlo. Y podemos demostrarlo con números, aunque... No tengo por qué creerlo. Así como me ponen yales en los videos, que yo soy real, y tú le ves todo el plástico que tienen aquí las yales, que salen para presentadoras de los medios de comunicación, porque eso vende. Ponen yales de plástico con tetas de silicona y las nalgotas así, todo eso, y se retocan aquí, que se retocan acá, porque eso vende. Entonces me vas a decir que esa persona es real o es puro bisturí, sexualizando a la mujer. Ahí sí las mujeres no dicen nada. Ahí no hay feminismo, ahí nadie se ofende ni se pone a regalar panties en la asamblea. Ahí no dicen nada, sexualizando a la mujer, ¿verdad? Porque ¿por qué no ponen una señora de 40 y pico que sabe bastante de béisbol, una señora de 50 y pico de años aquí, la ponen al lado de él? ¿Por qué no la ponen ahí? No, ponen una mami. Ponen una mami dura. ¿Verdad? Porque eso vende. Porque así funciona. Y yo rompo con todo eso. No, que yo no, que no se ve, que tú eres feo, que no. Papá, olvídate. Olvídate. Que todo feo tiene su gracia. Y siempre hay una que se fija en uno. Para que te quede claro. Pequeño y diminuto hater. Que al final no va de quién genera más o quién gana más o cuánta gente nos ve. Yo creo que al final lo importante es que usted entienda en casa que el que importa es usted, que nos ve y que le tratamos de dar siempre, sobre todo en televisión abierta, deportes, con lo que eso cuesta a nivel mundial y que normalmente no se ve, que usted pueda disfrutar de todos los partidos. Este año alcanzamos a más de 1.2 millones de personas. No solo eso, 8 de cada 10 panameños vieron TV+, disfrutaron del béisbol juvenil. O sea,
En una dicen 7 de cada 10 y acá dicen 8 de cada 10. Al final del día yo no le creo a nadie. Yo no tengo por qué creerle a nadie. Yo cambio y de verdad me da risa porque el mismo partido de béisbol, Chiriquí contra Panamá Metro, un ejemplo, en la juvenil. Yo lo pongo un rato en el canal de RPC. Las niñas. No coma cuento, no crea que porque el tigre le enseña a los dientes se está riendo con usted. Y después lo cambia el otro y que batazo enorme, ¡boom! No sé qué. O sea, lo cambio porque me aburre escucharlo un rato, mucho tiempo. Después lo pongo en el otro. Y entonces es la misma persona que entró a los dos lugares. ¿Cuántas veces tú no has hecho eso? Entonces, pelea tonta, pelea ridícula y desesperación evidente por parte de estos medios. Y nos vamos más a la raíz. Los dueños de los medios están viendo que sus números están bajos. Y que personas como el You Know lo ven más. ¿Qué quiere que te diga? Tenía que decir eso para el final. You Know, ¡pra!